las crisis económicas, ya sea puesta por pandemia, por guerras, por decisiones de los presidentes o porque la moneda extranjera simplemente se va del país, haciendo que nuestra moneda se devalúe. Entre estas varias crisis que hemos enfrentado, ha habido algunas que son más recordadas que otras. No solamente la de pandemia que acaba de pasar, sino las crisis del 94 y las repercusiones que trajo después de esto. Hubo varios problemas lo que fueron que provocaron estas crisis. A raíz del 94, una de las cosas que llevó a cabo todo este movimiento fueron los zapatistas, los cuales eran grupos de indígenas que no solamente se concentraron en el estado de Chiapas, donde fue donde inició todo, sino que se extendió para todo México por la lucha de estos mismos, ya que ellos no tenían el apoyo suficiente, ni siquiera se les tomaba en cuenta en muchas de las cosas que se les toma en cuenta hoy en día. Sus derechos eran vulnerables. Una vez que ellos lo iniciaron, todo lo demás empezó a caer. El petróleo estaba bajando de precio, pero aún así aquí en México la gasolina estaba más cara. Esto junto con otras depresiones sociales que se dieron en estas épocas. Hubieron otros factores sociales, tales como los suicidios en masa, a causa de que como estábamos en crisis, la gente tenía demasiadas deudas. Esto hizo que los suicidios aumentaran, ya que la gente no tenía en cómo vivir y solamente estaban yendo para abajo. A continuación les dejaremos una entrevista que le hicimos a la señora Delfina, en donde ella nos cuenta su experiencia como persona que pasó esta situación a una edad de 25 años. ¿Sabe lo que provocó la crisis? Fue el presidente con sus decisiones. ¿Cree que la crisis se pudo haber evitado? Sí, pero los gobernadores nunca hacen nada bien. ¿Cómo reaccionó la sociedad por la crisis? Pues la gente migró, se fue a buscar otras oportunidades por otros lados, a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo le afectó económicamente la crisis? Pues yo tenía un negocito de una zapatería y por causa de la crisis tuve que quitarla porque quebré. ¿Cree que tengamos una crisis financiera similar a esta? Pues puede ser, parece que se ve otro porque con lo del COVID quedó todo inestable, todo iluso, como pues no hay nada seguro. Del lado económico, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones. Una de las más grandes problemáticas fue el crecimiento de desempleo que se ocasionó. Aproximadamente más de 2 millones de personas perdieron sus trabajos, una gran cantidad de negocios tuvieron que cerrar por quiebra y las que no lo hicieron estaban obligadas a disminuir sus gastos, lo que ocasionó un gran recorte de empleos. La crisis de 1994 no solo afectó a México, sino que además repercutió en otros países latinoamericanos, probando lo que se llamó el efecto tequila. A continuación, entrevistamos al señor Indalecio Sánchez Rodríguez, que nos dará su punto de vista desde el lado económico y político. Tenía yo un negocio particular, yo vendía madera. Y realmente pues tenía yo una ventaja que mi producto era de contenido nacional, no importaba yo, por lo tanto yo no tenía deudas en dólares, entonces lo que pasó en el 94 afectó a muchos negocios que tuvieron sus deudas en dólares y tenían clientes con adeudos en pesos. Entonces ellos tenían que sacar pesos devaluados para pagar dólares revaluados. A mí no me afectó realmente porque por esa misma circunstancia, al no tener yo adeudos en dólares, yo lo que hice fue reevaluar mis inventarios, que gracias a Dios tenía un stock suficiente, y lo único que le dije a los clientes, lo siento, yo para poder conseguir el valor de reposición tengo que aumentar mis precios. Pero es que tú no estás endeudado de dólares, eso no es tu problema. Yo mi materia prima es nacional y siempre te la he vendido así. Entonces,
La pregunta que también cabe en el espacio es que si esa crisis del 94, casi a 30 años, sería el año que entra el 24, está repercutiendo, definitivamente sí, con algunos indicadores, como algunas medidas de apremio que tomó el gobierno federal en el 95. Uno de ellos fue precisamente el FOBAPROA, un instrumento en el cual el gobierno apoyó a los banqueros y fregó a los deudores. Y la deuda que tenían los deudores con los bancos, el gobierno se las pagó. Y los bancos bien abusados, la mayoría de cuentas eran cobrables, pues ellos cobraron doble porque el gobierno les pagó lo que tenían en cartera de los clientes y ellos recuperaron el 80-90. ¿Qué pasó? Que la deuda que el gobierno dice que rescató todavía la estamos pagando. Esa es una de las consecuencias o reflejos de hace, pues estamos hablando de 30 años, Dios mío. ¿Qué hubo allí? ¿Qué hubo allí? ¿Por qué se suscitó el problema financiero del 94? Es que veníamos de un año muy curioso con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, un año que antes había sido un año de magnicidios. Había muerto Colosio, había muerto Francisco Ruiz Macié, que era cuñado de los Salinas, habían matado al cardenal Posadas Ocampo. Esos magnicidios habían creado una situación de inestabilidad en el pueblo o de sensación de falta de gobernabilidad, más el viraje que dio Carlos Salinas de Gortari, el no socializar el país, que era la idea de Colosio, ser un gobierno socialdemócrata. Él dijo, vamos a ser neoliberales, por lo tanto tenemos que ajustar los factores económicos y purrún, vino una devaluación y nombraron de candidato emergente a Ernesto Edío Ponce de León. Ante tantos factores que afectaron a la población, es evidente que dichos cambios tendrían sus efectos en la sociedad. Es decir, no podía haber un cambio de tan gran magnitud sin que afectara a la población. Y eso no fue de esperarse, pues si antes México se encontraba en el camino para potenciarse como un país fuerte económicamente, con la mala administración y el mal manejo del flujo económico se tuvieron grandes repercusiones económicas como laborales, sin saber que esto iría más allá de las áreas. Como ya mencioné, al afectarse la economía se afectaría al área laboral. Y dentro de nuestras entrevistas hablé con el señor Luis Fernando López, que nos habla cómo vivió la crisis económicamente y emocionalmente. Pues todo estaba bien, pero después de todo lo que pasó en México, el sueldo no alcanzaba para nada, porque todos los precios subieron mucho y yo tenía 3 hijos que mantener, aparte de mi esposa y yo, y tuve que renunciar a mi trabajo para buscar algo mejor. Pero encontrar algo mejor estaba difícil, ya que casi no pagan bien, porque no tienen dinero para mantener sus empresas o pagar bien a sus empleados. Así que estuve un tiempo desempleado. Mi familia y yo nos tuvimos que limitar mucho en la cuestión del dinero. Este testimonio nos habla de cómo el desempleo afectó a una gran cantidad de personas que hasta en su momento tenían una cierta estabilidad, pero sumando el desempleo y la inflación que se vivió, no se podían esperar resultados positivos. A continuación, el señor Luis Fernando nos habla de las complicaciones que tuvo después del desempleo. Perdí mi trabajo y no sé qué pasaba, pero todas las cosas subían de precio, menos el sueldo, como siempre. Y pues con lo que ganaba en ese momento no me alcanzaba para mantener a mis 3 hijos ni darles de comer. Y aparte mis 3 hijos estudiaban, así que sí la vimos muy difícil. Le teníamos que pedir prestado a familiares o a mi jefe, pedir préstamos, porque pues mis niños no pueden dejar de ir a la escuela. Aparte de otros gastos que se hacen, como el gas, la luz, etc. Y todo lo que se ocupa, todo lo que se ocupa era más costoso y no había casi dinero.
Así es como la gente comenzó a tener carencias económicas al grado de ver como inalcanzable completar una canasta básica de una familia promedio, dejando de lado aquellas familias numerosas y de bajos recursos que evidentemente fueron las más afectadas. El señor Luis Fernando también nos responde cómo reaccionó la sociedad a su alrededor y en su hogar sobre esta situación. Yo tengo 3 hijos y se ganan de 2 años cada uno. En ese tiempo estudiaban la primaria, pero pues, ¿cómo les podía decir que no tenemos dinero? Mi hijo, el más grande, como que se dio cuenta de que nos hacía falta dinero y se sentía mal de vernos en esa situación. Así que empezó a buscar trabajos, pequeños trabajos, para conseguir algo de dinero. Y con eso nos ayudaba con algo para la escuela de él y de sus hermanos. Y eso no lo hizo nada más él, lo hizo diferente gente, vecinos, vecinas, niños. Y pues hacían lo mismo para conseguir algo de dinero, porque no podían conseguir dinero de otra forma y estaban muy escasos de recursos. Amas de casa, todo tipo de clases de personas buscaban más dinero. Es así como se ve la magnitud de la crisis económica de 1994, pues fue abarcando muchas áreas y poco a poco fue consumiéndolas. Muchas familias fueron afectadas y aún recuerdan ese momento con mucha tristeza y coraje, pues marcó sus vidas. La gente perdió sus empleos por la poca paga que se tenía, sumada a las deudas que tenían en ese momento. Y reiterando que la inflación había afectado todo, en especial todo aquello con lo que se vivía al día, como es de costumbre en México, pues siempre ha sido una sociedad en la que el hábito del ahorro se deja de lado. Y ante este fuerte golpe económico no se podía esperar un atroz ataque económico a las familias mexicanas, y así lo fue. La pobreza estaba por todos lados, el dinero no era suficiente y este golpe afectó mucho a la población. A continuación seguiremos hablando de esta crisis de 1994. La crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, desde 1988 a 1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba. El déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo. Esta administración privatizó la Banca Nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las otras compañías del gobierno se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. En cuanto a otro factor político muy importante, entra Ernesto Zedillo Ponce de León, que a pesar de tener poco en la presidencia nos perjudicó severamente, ya que los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que aunque la devaluación es necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, a principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron casas y autos que habían adquirido en contratos con casa variable. Otros lo perdieron todo. Sí, estuvo muy difícil. Mi esposo y yo teníamos una tienda de abarrotes y la tuvimos que cerrar y pues sí estábamos muy preocupados. Este sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerar esta crisis económica como al final de la clase media, así como de todas las comunidades y privilegios que hasta el momento tuvo dicho sector de la población nacional. ¿Al día de hoy tiene repercusiones a causa de la crisis? Gracias a Dios no, pero los mexicanos no nos recuperamos
de lo que perdimos. Como consecuencia de los acontecimientos de la crisis de 1994, se suscitaron aspectos políticos, económicos y financieros desfavorables que concluyeron con una devaluación del peso, ocasionando que el tipo de cambio se mantuviera despreciado durante los primeros 4 años del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. Se creó el Acuerdo de la Unidad para superar la emergencia económica, el cual otorgó el aumento de los salarios mínimos del 7% e impuso un tope de 12 millones de pesos al crédito de Banco Central. La primera pregunta es acerca de la crisis de 1994. ¿Sabe qué provocó la crisis? La crisis que provocó fue el que en ese entonces fue el presidente Salinas de Gortari. ¿Cómo le afectó a usted económicamente y emocionalmente la crisis? Pues en muchos aspectos, porque como yo era fui madre soltera de 3 niños. Entonces yo lo que hice para poder sacar adelante con esa crisis que pues a veces nos descansaban o no, prácticamente no había mucho turismo aquí. Entonces lo poco que había dejaban cierto personal, entonces yo lo que hacía era, yo era camarista en ese tiempo, pero nos daban 10 cuartos para limpiar. Lo que hacía yo, agarrar más cuartos para poder yo solventar, sacar un poquito más de lo que yo tenía que de mi nómina, porque no nos dejaban trabajar una quincena completa. Siempre trabajamos, en una quincena trabajamos 7 o 8 días. Entonces para mí me afectaba demasiado porque con 3 niños en la escuela, primaria, secundaria y kinder, primaria y secundaria. Entonces para mí me la vi muy difícil para sacar a mis hijos adelante. Mas sin embargo entonces para mí me afectaba demasiado porque con 3 niños en la escuela, primaria, secundaria y kinder, primaria y secundaria. Entonces para mí me la vi muy difícil para sacar a mis hijos adelante. Mas sin embargo yo le luché, mas los presidentes nunca vieron las necesidades de todo el pueblo. Ellos nomás querían para ellos. ¿Usted cree que se pudo haber evitado la crisis del 94 y cómo? Pues se pudo haber evitado en que el presidente no fuera tan ambicioso y hiciera las cosas, que hiciera las cosas como tenía que haber sido, gobernar un país en apoyar a la gente, al pueblo, y no nomás apoyarse él y a sus adversarios, que era la política. ¿Cuánto duró la crisis en su familia? Ay, pues hasta la fecha, obvio, ya buscamos la manera de que se empezó a componer y todo eso, pero pues seguí lo mismo, trabajar más tiempo, para que mi familia no me les faltara, y pues les faltó porque no les daba lo indispensable. ¿Cómo reaccionó la sociedad a su alrededor ante esta situación? Pues que todos nos lamentábamos de que no alcanzaba para nada, porque ni siquiera como hoy en día que dan de perdido una despensa, que también el gobierno de ahorita pues es lo mismo, pero si hubiera sido como López Obrador, que ahorita está en la actualidad, que está apoyando a las familias más vulnerables, más necesitadas, aunque sea con una despensa, nos hubiera caído de maravilla. ¿Siente que hay un responsable en el nivel de afectación que tuvo la crisis? Sí, el presidente en ese entonces fue Salinas de Gortari, que manipuló a todos los presidentes que siguieron PRI y PAN. Nos hubiera caído de maravilla. ¿Siente que hay un responsable en el nivel de afectación que tuvo la crisis? Sí, el presidente en ese entonces fue Salinas de Gortari, que manipuló a todos los presidentes que siguieron PRI y PAN.